Bienvenidos a la segunda temporada de Metamorfoseando, tu podcast de desarrollo personal, donde cada martes y cada jueves encontrarás ideas e inspiración para perseguir tu ideal de éxito y vivir de ello. Hola, muy buenos días a todos y bienvenidos a esta sección donde cada martes comparto con vosotros algunas ideas y reflexiones. Y el episodio de hoy lo he titulado No creas todo lo que ves, la sal también parece azúcar. Y es que, si lo piensas, yo creo que nunca antes en la historia de la humanidad hemos tenido más acceso a la información que ahora. Y sin embargo, no alcanzas a ver cuánto de información y desinformación hay, cuánto de verdad y cuánto de mentira encontramos en los mensajes que se nos lanzan. En muchas ocasiones nos dejamos llevar por lo que nos dicen en los medios o lo que nos cuentan los expertos, sin siquiera cuestionar si puede haber un conflicto de intereses detrás. Vamos reproduciendo eso que escuchamos como si fueran verdades universales, nos las creemos y eso condiciona nuestra toma de decisiones. Muchas veces los seres humanos no somos tan racionales como creemos ser. Procesamos la información de manera poco objetiva, guiados más por lo que queremos creer que lo que es en realidad. Os hago estas preguntas. ¿Creéis que al ser humano le preocupa más parecer coherente que aceptar la verdad? ¿Maquillamos los datos para que se parezcan a lo que creemos o queremos escuchar? ¿Sabemos filtrar la información que nos llega o nos dejamos influir por lo que dicen otros, a quienes admiramos, idealizamos u otorgamos cierta credibilidad? Al ser humano, una de las cosas que más le cuesta es asumir que estaba equivocado. Por ello, somos muy buenos convenciéndonos a nosotros mismos de que nuestros razonamientos son completamente sólidos y acertados, que yo sí tengo criterio porque estoy informado y los demás están equivocados por pensar diferente, que no tienen ni idea. Y esto tiene mucho que ver con lo que en psicología llaman los sesgos cognitivos. Un sesgo cognitivo es una distorsión en la interpretación de los datos o en el razonamiento de la información. Hay muchos sesgos cognitivos. Uno de los más conocidos es el sesgo de confirmación. Es decir, la tendencia a dar más credibilidad a argumentos que están de acuerdo con nuestras ideologías y nuestras creencias. Buscar aquello que confirma lo que queremos creer. Esa tendencia que tenemos a consumir y preferir la información que confirma las ideas que ya tenemos. Y de la misma forma, tendemos a desechar, a no otorgar credibilidad a esa información que va en contra de lo que pensamos. Cuando alguien te dice algo negativo del partido al que votas, tu equipo de fútbol o tu artista preferido, tiendes a ponerlo en duda. Y al revés, cuando es una información sobre ese partido con el que no te identificas o con el equipo contrario, tiendes a aceptarlo como verdadero, aunque sea un bulo. Esto es típico en fútbol, cuando por ejemplo pitan un penalti e incluso poniéndote las imágenes y viendo que la sanción es justa, dices, ¡hala! Si se ha tirado. Es como una vez que nos hemos formado una opinión sobre algo, tendemos a buscar la información que lo confirme, porque no nos gusta estar en contradicción y aceptar que existen otras posturas que pueden ser también verídicas, porque significa que podemos estar equivocados y eso nos resulta incómodo. Esto funciona también en las relaciones. Cuando estamos con otra persona, nos formamos una imagen de cómo es el otro, de cuáles son sus defectos, sus cualidades, en base a cómo nosotros lo vemos. Si pensamos que nuestra pareja es injusta o egoísta o que solo piensa en él o ella, y ya tenemos una serie de evidencias, nos va a saltar más fácilmente cuando haya algún problema el decir, ¿ves? ¿Ves cómo eres un egoísta? ¿Ves cómo solo piensas en ti? ¿Ves cómo yo tenía razón? Al final, bueno, vemos un poco lo que queremos ver. También se puede dar cuando te gusta una persona y empiezas a notar cosas que no te cuadran y entonces empiezas a buscar justificaciones que puedan explicar que tú sigas ahí, porque de lo contrario sería una incoherencia.
Caes en justificar su comportamiento. No, si es que en el fondo es buena persona, si a veces estamos bien, si es que ha tenido un ambiente familiar muy complicado, si es que necesita tiempo para cambiar. Puede ser que sí, o puede ser que te estés autoengañando. Tú puedes tener empatía con el otro, pero yo siempre digo que eso no nos lleva a ser la madre Calcuta, recogiendo aquí causas perdidas, que no somos ONG de personas a las que salvar, porque al final es, bueno, ¿y a ti cómo te hace sentir ese intercambio? ¿Te vas con más o menos energía? Y esto pasa con todo. Las personas que están muy preocupadas con el tema COVID, pues buscan información que apoya su pensamiento, que reafirma su postura y al revés. El problema de esto es que en vez de explorar posibilidades y buscar información que pueda entrar en conflicto con nosotros, con lo que creemos de antemano, tendemos a buscar esa información que nos da la razón, ¿no? Y en realidad, pues volvemos a corroborar lo que ya pensamos. Y esto es precisamente lo negativo del sesgo de confirmación, en lo que hay que poner atención, porque muchas veces lo que queremos creer va en contra de nuestros valores o de lo que nos hace bien. Muchas veces empeñarte en darte la razón a ti mismo te aleja de algunos resultados. Por eso creo que llevarse la contraria, desafiarse y cuestionarse a uno mismo de vez en cuando es un ejercicio que deberíamos hacer y que va a favor de nuestro propio crecimiento. Porque vivir muy apegado a nuestras creencias a veces nos vuelve muy rígidos. Nos puede llevar a perdernos cosas interesantes en la vida o conocer personas interesantes también. Es el caso de gente que tiene una mentalidad muy rígida con respecto pues, a las etnias, las razas, la política, las culturas, la homosexualidad. El pensar que todas las personas de una determinada raza son delincuentes, pues eso es un error sistemático, porque no puedes sesgar, no puedes meter a todos en el mismo saco y ya hacer una verdad absoluta, ¿no? Y esto aplica con todo, lo típico de todos los hombres son iguales, a las mujeres no hay quien las entienda, los de derecha son unos fachas, los de izquierda son unos comunistas. Este tipo de discurso es muy dañino porque no abre espacio al diálogo. Movernos en términos de polaridades no nos lleva a nada. Cuando colocas una etiqueta a la otra persona, le pones a la defensiva y digamos que no va a estar abierto a escucharte, va a estar pensando en qué argumento darte para defenderse. Es como que desde aquí no se llega a ningún consenso. Más sesgos cognitivos que existen, el sesgo de realismo ingenuo. Por ejemplo, nosotros elegimos nuestro voto porque somos inteligentes y estamos informados y los demás no tienen ni idea y por eso votan lo que votan. O el sesgo de autoridad. No nos cuestionamos lo que nos pueda explicar un experto. Asumimos que sabe de lo que habla y que tiene razón por ser quien es. Pero claro, yo aquí digo, cuidadito, ¿no? Porque el hecho de que sean expertos no hace que carezcan de ideología y nos puedan condicionar también. Y así funcionan muchos trabajos de campo, porque tú puedes tener una creencia y buscar estudios que confirmen tu teoría, porque buscando podrás encontrar estudios a favor y en contra. Entonces, ¿quién tiene razón? ¿Quién está equivocado? Es muy subjetivo todo, ¿no? Si lo pensamos. Realmente muchas veces hablamos por boca de otros sin cuestionar el tamaño de la muestra de ese estudio, si es representativo, si no lo es, sin cuestionarlo. Algo entendible, por otro lado, porque tenemos un tiempo limitado y no podemos estar contrastando toda la información que nos llega. Pero como mínimo, yo creo que estaría bien que no concediésemos credibilidad absoluta solo porque lo dice alguien que se supone que entiende del tema, ¿no? Creo que cuando alguien te comunica un conocimiento es para que lo pruebes, para que lo vivas y no te quedes solo con la explicación ni idealizas a quien te lo explica. Hay miles de sesgos cognitivos que determinan nuestras decisiones, así que yo diría, cuidadín con eso. Y aparte de los sesgos, estarían lo que llaman heurísticos. Los heurísticos son reglas, son atajos de pensamiento. Es una regla rápida basado en el sí, entonces. Si ocurre esto, entonces lo otro. Porque necesitamos tomar decisiones rápidas en el día a día. Hay veces que tenemos poco margen para pensar, que tenemos que dar respuestas en el momento y no siempre tenemos tiempo para sacar nuestro sistema más reflexivo a pasear, ¿no? Que sería lo deseable.
Nuestro cerebro tiene mucho que hacer y le interesa generar atajos, automatizar tareas, porque queremos tomar decisiones rápidas sin pensar mucho. Si ocurre esto, entonces lo otro. Por ejemplo, si voy sola por la calle, entonces me puedo encontrar a alguien que me quiera atracar, engañar. Y el heurístico es práctico en la medida en que te lleva a tomar precauciones. Pues si veo a alguien detrás de mí, igual me cambio de acera o acelero el paso o saco el móvil. Digamos que los heurísticos pueden ser acertados o no, dependiendo del caso y de la situación, pero es una respuesta de nuestro sistema, porque estamos diseñados para la supervivencia. Y ahí la emoción del miedo ha hecho aparición para ponerte en alerta, para prevenirte de un posible riesgo. Yo diría que los sesgos cognitivos y los heurísticos que utilizamos muchas veces nos impulsan del lado de la cautela, precisamente porque la cautela es una buena estrategia en según qué circunstancias. Imagina, como te decía antes, la siguiente situación. Vais por la calle volviendo después de una noche de fiesta, vais solas y en esto que viene hacia vosotras un chico con una sudadera, va encapuchado, las manos en los bolsillos. eh, ¿Qué hacéis? La respuesta casi seguro que es unánime, ¿no? Hago como que hablo con el móvil, me cambio de acera, ando más deprisa, saco las llaves del bolso. Ese chico puede ser una amenaza o no serlo. Si no lo es, el coste de tu conducta ha sido nulo, ¿no? El que te hayas cambiado de acera o sacado el móvil no tiene un impacto más allá de la ansiedad del momento. Pero en caso de ser una amenaza, el coste de no tomar esa decisión puede ser elevado. Por ejemplo, si no sintieras que puedes ponerte en peligro, cogerías el coche habiendo bebido. Y gracias a que estimas ese peligro, pues no lo haces, ¿no? Por la consecuencia que pueda tener. Entonces, estos sesgos y heurísticos vienen de la necesidad que tenemos de protegernos y pueden ser prácticos en determinados momentos. El problema viene cuando sobreestimamos peligros con situaciones que realmente no afectan a nuestra supervivencia. Si no me contesta el WhatsApp en un rato, ya me preocupo mucho, me pongo en lo peor, algo ha pasado y es como, bueno, apliquemos la coherencia también, ¿no? Entonces, volviendo al título del episodio, va un poco en la línea de fomentemos el pensamiento crítico, porque a menudo otorgamos mucho peso a lo que escuchamos en las noticias, en los medios de comunicación, sin darnos cuenta de que no dejan de ser empresas con intereses que presentan la información de una determinada manera para impactar, para hacerla atractiva y que la gente consuma y tener audiencias. Creo que es una utopía pensar que los medios buscan formar ciudadanos libres e informados, porque ya partiendo de la base de que lo que vemos en las noticias es un porcentaje muy pequeño de todo lo que sucede en el mundo, lógicamente no hay tiempo para hablar de todo y se hace una criba, se eligen los temas de los que se va a hablar por el criterio de quienes consideran que eso tiene un peso mayor, pero no deja de ser subjetivo. Por el sesgo de confirmación, por ejemplo, muchas personas consumen medios de comunicación solo de su ideología política y es como que te lo llevas a la identidad, lo haces tuyo, defiendes esa causa como si fuese tuya. Y esto sirve tanto para política como si se meten contra tu artista favorito o contra tu equipo de fútbol, ese al que tienes un gran cariño y por el que sientes admiración. Es como que hay un componente muy emocional y entonces reaccionas para defenderte de alguien que ataca algo en lo que tú crees. Es como si sintieses que te está atacando a ti personalmente por pensar como piensas, ¿no? Esto es como cuando en Twitter todos estos debates, polémicas, y al final es, ¿qué resultados te está dando eso? ¿Te da o te quita energía? ¿Cuál es el coste de oportunidad de pasar tiempo ahí? ¿Sientes que estás desatendiendo otras cosas importantes por el camino? ¿Cuánto tiempo gastamos en intentar exponer nuestra opinión, en contestar a haters o tratar de hacer ver al otro que está equivocado? Tu cerebro al final no descansa. Es como una emisora de radio que estuviera emitiendo 24 horas al día. Y lo preocupante es que toda esa información que recibimos de los medios de comunicación, las noticias, el salseo de los programas de televisión, nos condiciona, te genera emociones, estados de ánimo, te cabrea, te irrita, hace que te tomes las cosas a la defensiva, te hace estar triste también, ¿no? Con otros episodios violentos que ponen unas imágenes, ¿no? Que hieren un poco la sensibilidad también en según qué casos. Y me pregunto hasta qué punto puede mejorar tu vida el conocer
las desgracias que ocurren en el mundo. Que muchos dirán, hombre, pues es que hay que estar informados. Y yo digo, bueno, ¿hasta qué punto nos creamos también obligaciones, deberías, hay que? Bueno, para pensar también, ¿no? Al final, si lo piensas, la presión social funciona porque creemos que la mayoría de los expertos debe saber más que nosotros. La presión social no funciona porque la mayoría de los expertos siempre tenga razón, sino porque tememos estar equivocados. Y es un acto a veces ignorante el hablar por boca de otros. Y lo hacemos todos, cada día. Sin darnos cuenta, muchas veces convertimos excepciones en generalizaciones, en verdades absolutas que vamos propagando por ahí y además orgullosos, ¿no? Como si tuviésemos la verdad sin cuestionarnos si tenemos razón o si estamos equivocados. Y yo diría, ¿qué tal un poquito más de conciencia por nuestra parte? De analizar lo que estamos escuchando, de pasarlo por nuestro filtro y no aceptarlo como verdad porque lo diga el país o el mundo, Ana Rosa Quintana, Jordi Évole, mi padre o mi jefa, ¿no? Y es que aceptar el error nos cuesta mucho. El decir, oye, pues mira, sí, estaba equivocada. Es como que cambiar de opinión a veces es visto como una contradicción, cuando creo que estar abiertos al desaprendizaje es el mejor regalo que podemos hacernos. Que de adolescente defendieras una causa no significa que tengas que morir defendiendo lo mismo. Y eso implica irremediablemente cambiar de opinión, de parecer. De hecho, hay algo positivo en la disonancia cognitiva y es que nos empuja a movernos. La disonancia cognitiva es un malestar cuando creemos una cosa o tenemos una creencia, pero estamos actuando de manera contraria. Por ejemplo, quiero sacarme una oposición, pero no estudio, no me pongo con ello. Me digo que no tengo tiempo, que no es para mí, que de todos modos no lo lograré. Pero puede ser adaptativa en el momento en que te ayuda a cambiar la conducta para lograr eso que quieres. Es decir, al sentir que hay una incoherencia entre lo que quieres y haces, decides tomar acción, movilizarte y empezar a actuar. El problema es cuando nos aferramos a una creencia, cuando hay demasiadas evidencias en el entorno de que eso no es cierto o que nos está perjudicando de alguna forma. Esto ocurre a veces cuando se demuestra algo que incrimina a una persona en la vía pública, algún famoso, algún empresario político, y aún así damos la vuelta a esa información para reforzar nuestra creencia, pues diciendo cosas como es una conspiración, la gente es envidiosa, han querido tenderle una trampa, etcétera, etcétera. Que puede ser también, porque lógicamente hay intereses y la injusticia existe, ¿no? Es un hecho. Pero nos cuesta más asumir y admitir que podemos estar equivocados y nos es más factible buscar justificaciones o explicaciones, porque de lo contrario pone en jaque nuestro sistema de creencias. Es como, si yo he estado creyendo toda la vida en esto y ahora alguien dice que es falso, ¿y ahora qué, no? Si siempre se me ha dicho que tomar una copita de vino es bueno para el corazón, para una persona de 80 años que lleve toda la vida creyendo eso, seguramente no cambie su conducta, a pesar de que las nuevas investigaciones digan lo contrario o no den validez a esta premisa, ¿no? Puede estar perjudicando su salud, pero muchas veces nuestra creencia es nuestro motor principal, nuestro GPS que nos mueve por la vida. O si yo, por ejemplo, asumo que la persona que me gusta me está siendo infiel, eso, por mi propia coherencia interna, implicaría que igual tengo que dejar la relación. Pero prefiero pensar que ha sido un error, que no volverá a ocurrir, porque eso me da la justificación para quedarme ahí, al menos de momento. Es como no querer ver esa realidad, ¿no? Todos tenemos una explicación para nuestra conducta, para lo que hacemos. Otra cosa es que esa explicación sea a veces coherente o no, ¿no? Entonces, un poquito como resumen a todo lo que venimos diciendo, no te confíes. No creas todo lo que ves en los medios, en la tele, en el exterior, ni todo lo que te dices a ti mismo, porque el cerebro es otro experto en hacer eso que llaman suposiciones, generalizaciones y omisiones. Como decimos, en su idea de automatizar procesos, ahorrar energía, tomar atajos y decisiones rápidas, en muchas ocasiones llega a conclusiones erróneas, conecta hechos que no están conectados y esto a veces nos lleva a montarnos muchas películas mentales. Los pensamientos, si analizas la palabra que viene de pensa, pensar, y miento, de mentir. Al final un pensamiento no es una verdad absoluta, es un poquito verdad y un poquito mentira. Una interpretación de la realidad.
La realidad es neutra y cada uno la vive en función de sus estructuras psicológicas, su personalidad, sus experiencias. Nuestra capacidad de atención es limitada. Dicen que a lo largo del día tenemos como 70.000 pensamientos. Hay mucha información que llega a nuestro cerebro y no podemos retenerlo todo. Entonces, tu cerebro está omitiendo una parte de esa información y puede que en esa omisión esté esa respuesta que estés buscando. Y lo mismo ocurre con las generalizaciones. Tendemos a generalizar, sobre todo cuando buscamos en nuestros registros pasados y conectamos experiencias. Pues como una vez fui a Cataluña y me hablaron en catalán, pues todos los catalanes son unos independentistas porque no hablan el castellano, que es la lengua oficial en España, y desde ahí ya te generas tú una emoción, empiezas a etiquetar a la gente, distorsionas, porque no hay ninguna conexión en que no te hablen puntualmente en castellano con que sean independentistas. Los hechos en sí no están conectados. De hecho, muchas de las discusiones y el no entendimiento viene por las palabras que utilizamos, la comunicación, sobre todo cuando juzgamos los hechos o las personas con palabras abstractas del tipo es justo, es injusto, es fácil, difícil, bueno, malo, normal, anormal. Es muy reduccionista porque es colocar etiquetas. Lo que para uno es fácil, a otro le puede parecer difícil y al revés. Y con la moralidad ocurre lo mismo. ¿Qué es más justo? ¿Qué es menos justo? Desde aquí es muy difícil llegar a un consenso y lo podéis ver con el tema del COVID. Esto va a marcar un antes y un después, porque habrá quien se quite la mascarilla, habrá quien la siga llevando. ¿Y qué está mejor? ¿Qué está peor? ¿Qué es más moral? ¿Qué es menos moral? ¿Qué es más responsable? ¿Qué es menos responsable? Pues es que no hay una respuesta, ¿no? Es que cada uno lo vive en función de cómo es y de su experiencia. Así que, en definitiva, bueno, creo que tenemos que ser críticos con lo que vemos, escuchamos, con a qué personas, medios e información nos exponemos y cómo puede condicionar eso nuestra vida, nuestra experiencia. Empezaba el episodio diciendo que en ninguna otra época de la historia hemos estado tan informados como ahora y lo mantengo. Realmente creo que somos unos afortunados, que los recursos están a nuestro alcance, a nuestra disposición y también requiere un ejercicio por nuestra parte de filtrar, de cuestionarnos las cosas y de intentar, en la medida de nuestras posibilidades, separar el grano de la paja, quedarnos con lo importante, lo valioso o lo que más nos acerque a eso que queremos lograr. Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, os animo como siempre a compartirlo y a que puedas dejarme también tu opinión sobre el tema en comentarios. Os mando un beso enorme y nos escuchamos este jueves en un nuevo episodio con una nueva entrevista y un nuevo protagonista.